no quieren saber quién es Flaco Solorzano. Que es just chatting. Solo para chatear. Ya. Bueno, bienvenidos. Just chatting. Bienvenidos a absolutamente nadie. Bienvenidos. Bienvenidos a... No Team. Esto que pitos tocan. Eso, ¿no? Eso, no, eso. Eso es. Esto. Perdón, me equivoqué. Ni el nombre me sé, mano. Yo vi que Vamos mal. la... No apellidos, Es no prueba que nombres. no le puse nombre. Claro, qué pero ¿y eso pena. le pone nombre? Finalizar. Llega a empezar, ya está metiéndome en el flow. Y ya llegó alguien. Ve. ¿Quién? Yo no- Le preguntó. Te lo comiste completo. Está malo. Sale clip. ¿Alcanzó a grabar? Obvio. ¿Verdad? ¿Qué ha pasado con el editor? Bueno, no deberíamos hablar de esto mientras estamos en vivo. No No deja poner títulos, no que hay no le problema. puede poner. No sé si se le puede poner Creo que título. no. Aldi, estoy Ahora. ocupado. No sé si le puede poner título ya después de iniciar el video. Y tampoco me quiero arriesgar a finalizar la transmisión. O sea que F. Ese un espectador. 2 espectadores. Uf, los queremos, Me gracias. prueba que la gente es muy fina. Me espera que debería escribirle como a Chivo para que llegue. No, sí, yo le dije que se metiera. Probablemente alguno de los 2 espectadores de Chivo. Esta es toda la gente que no está en una fiesta de Jagulín ahora. No, Me prueba que porque si tenemos poco rating hoy, que en plan 10, 11 personas, 5, 2, es porque los demás fans de nosotros están rumbeando. fanaticada, ¿no? Yo- Las, sí, las la 4 fanaticada. personas que Llevan aman rumbeando este como podcast. 2 meses, huevón. Y de seguido. Es bien. Yo creo que una buena forma de empezar así podría ser así como empezar hablando cualquier cosa. Pues Lo, lo que decía Chavando del... Es que el dato De los curioso datos me parece chévere. ¿A vos te gusta? ¿Por qué a la gente le gustan los datos curiosos? ¿A vos no te gustan los datos curiosos? Vos una amargada. No, a mí me gustan, pero Pero porque hoy un amargado exactamente, ¿no? ¿qué dato curioso podríamos dar ahora? Hoy un dato curioso, tengo un dato curioso. Da un dato curioso. Histórico. Bueno, hubo unas guerras que llaman las guerras púnicas entre Roma y Cartago. Lo interesante de las guerras es que por supuesto las ganó Roma, pero si las hubiera ganado Cartago probablemente pues lo que hoy es Europa haría las veces de África y lo que hoy es África haría las veces de Europa. Entonces es como el punto interesante de la guerra. Obviamente es algo exagerado porque uno no sabe qué hubiera pasado, Sí. pero es muy probable porque eso le dio un buen espacio de poder a Roma en su momento. Es lo que se Estás diciendo teoriza. que Cartago es esa parte de África. Ah, Ah. Valió hueso. me azaré, Sí, me la azaré, verdad, me malito, azaré, Eso. me azaré. Yo dije, bueno, tío, madre, ¿qué está hablando? Malito. Hay un pueblo aquí al final del valle que se llama Cartago. Sí, no, Le eso se lo le escribiste a Chivo. Yo acá tengo el número de Chivo. Bueno, Yo el lo día tengo. de hoy tenemos nuestro primer invitado especial. Gracias, JG Hurtado, por seguirnos. Es que nuestro primer invitado especial. Y cámbiale la voz. Es una persona con- que vive en el extranjero, papi. Con dificultad nos queremos nosotros mismos, nos va a querer alguien más para venir a... Pero una persona que vive en el extranjero. ¿Quién? De las Chido. 5 personas que viven en Panamá, contadas hasta el día del año 2018 hasta el año El 10. censo de ayer salió 10. Pero me prueba Eso es guerra. que Steven dijo que quería venir, ¿no? ¿Cuáles 100? ¿Cuál es De la licorería. Sí, no, él no dijo eso nunca. No, O sea, ya diciendo ya rato como que debería para un podcast. ¿En serio? No. Así, sí, Ah, voladito. pero no, Ahí acaba de llegar Ay, Steven, sí, ¿no, hermano. Ahí y Lo una invocamos. bandera de Venezuela. Que viva Venezuela. Es verdad que los venezolanos son tops. La comida. No, él estaba recochando, él nos estaba recochando durísimo. Y verlo aquí viendo. ¿Lo estaba jodiendo? Hipócrita. ¿Lo estaba jodiendo? A mí no me dijo nada. Bueno, yo no me enteré tampoco. Bueno, no hablemos de cosas personales. Sí, por no, Dios. la verdad no sé si era jodiendo o normal, pero... El que sí me dijo es Pedro. Pedro me dijo que lo invitáramos para robarnos el podcast, lo cual me parece muy acertado. Sí, yo estaba. No está yendo mal en Twitch. Como siempre. Ex estudiante No de es Derecho cosa- en Ariana Pau. No es cosa Hay mucho que nueva. hablar. Bueno, entonces. Me refiero del extranjero. Ah, ya. O sea, o sea, ya vos sos- viendo el podcast bastante claro, tiempo. tenemos 2 extranjeros. Me prueba, mano. Mano, Eso ya estamos es... volando. Compartilo, mano. Si vos lo compartís, Ve, tengo una es noticia nuestro que vi hoy. impulso. Luisito Comunica montó una cadena de comidas y la trajo para Colombia. ¿Ya? Pero Sí, la de sí, sushi. No, es una cadena de comidas rápidas. Creo que se llama Fast Food, escrito así. Fast food. Fast Food.
Y es de hamburguesas. Es como Como- un McDonald's, pero como con la Foo cara de Fighters, Luisito. Mexicano. Tenemos un espectador en Twitch. Y entonces lo que pasa con Luisito El es book. que el man, o sea, dice lo del fast food y ahora creo que solo está abierta en Bogotá y en Medellín va a estar abierto. Y tienen precios como promedio, en plan 8.000 hasta 30.000 en hamburguesas. Pero sabes que Promedios. unas hamburguesas son caras. Pero me espera que en el corral la hamburguesa cuesta como 30 pesos. Pero Claro. Yo nunca he probado hamburguesa al corral. weón. Yo tampoco la he probado, pero Yo tuve la dicha de comerme 2 hamburguesas. nada como Una porque Andrómeda. me la gastaron y otra porque mi hermana dijo que quería volver vegana y le gastaron la hamburguesa y me la comí. Ay, Dios mío, ¿quién pudiera tener una hermana vegana y Qué una ganas familia de- conservadora? Papi, ese día yo le agradecí tanto al cielo por esa decisión. Me comí 60.000 pesos en bocado. Gracias, Hombre. Dios mío, que esta niña es pendeja. Venga, uy. Espera que sale clip. Sí, Para que lo funen. Vamos a funar. Ese clip lo vamos a guardar cuando te creas la política. Compañero, Ya no lo... yo ya me imagino a Vicky Las Ávila publicaciones de entrevistándome en plan. ¿Y qué tienes por decir del momento en que dijiste que las personas veganas son estúpidas? Y yo Porque ahí, es que, mano, Yo soy vegana, te dicen. estoy en contra de la libertad de las personas de color, pero soy vegana. Porque es que, mira que la gente sí literalmente saca ese tipo de cosas. En el tema de Otoniel, cuando salió el soldado diciendo que ese no era el campamento de él, sino que, o sea, que el campamento era él, que él subió las fotos a Facebook hace como 6 meses. Con la chaqueta nueva y todo eso. Ajá. Ya. Y entonces dices que no, es que ese campamento es mío, es mi cambuche y entonces lo entrevistan, ¿no? Para que él dé su Sí, su punto de vista. no su punto de vista, sino como su relato Ya. de cómo Su pudieron- historia. Sí. Y resulta que esa foto está subida en la no en la descripción, sino como en los comentarios, que él quiere sacarle él quiere sacarle el corazón a un guerrillero, Él quiere sacarle el corazón a un guerrillero. a los guerrilleros, que porque a él no le Ah, deja a los acuerdos de paz, guerrilleros en que general. sí, que a él los acuerdos de paz y los dispara por el opo. Ah, o sea, si llega a la Yo fue presidencia, de manchado Jeb. Yo fue lo primero que Pero ese man le que dice sacaron a que resaltar. Bueno, Jeb. En español. Ve, no, sí, creo que en el mundo de la política se trata un poco eso. O sea, como que cuando ya te están lanzando y te van a hacer Vamos a volver a entrar en política. Pero es bueno, para que nos maten rápido. Gracias a Dios. Cuando te hacen o sea, cuando ya te quieren hacer la campaña negra, lo que empiezan es a buscar cosas Sí, claro. y buscan hacer la forma en que sean medianamente reales. O sea, una táctica falaz, en plan, medianamente real y una mentira. Es que, mano, creo Entonces lo de Petro, por ejemplo, Petro estuvo en el MI9, pero entonces ahí en el MI9 le metes, bueno, el MI9 mató y violó a tal vieja, entonces Petro y la violación y el asesinato de esa vieja, y pues Petro no estaba ahí en ningún lado. Amigos, ¿qué Sí. opinas que dicen que el tiempo en la cárcel de Petro cuando jugó la toma del Palacio de Justicia fue mentira y que realmente él no fue porque era muy gallina para tomar el arma allá adentro? Lo diría probable. Se supone que el hombre estaba en el ala política del MI9, no en el ala que militar. nunca tocó armas, dice él. Eso dice la... Lo que No. te iba a decir es que creo que la estrategia de la política es básicamente esa, no hacer bien su trabajo, sino buscar desmeritar tanto a la oposición que pues... Este man no me va a terminar. De Gaiga. Iba a hacer un comentario cuando me hizo el Es del ala que- político Ajá. de Camilo Marulanda, hombre. ¿Quién es Camilo Marulanda? ¿Es Marulanda? ¿Ese man? Sí, creo que es Marulanda, pero... el tampoco padre no que estuvo en el LN, creo que en el LN. Ah, El ya hombre- sé. el hombre era Si se súper- alzó en armas, Lo obligaron. O sea, es que vos Ya. en una guerrilla o tomas las armas o te vas. no, claro. porque pues... o sea, el man, sí, el sí, man- es- el man sí. era un revolucionario de conceptos. ¿Sí El me entiendes? comunista, él era muy comunista. ajá. Y resulta que cuando se volvió objetivo militar, Sí, llegó él se llegó, no me acuerdo a qué guerrilla, creo que fue el LN. Y llegó, pues hubo un tiempo en el que él sí estuvo como solamente hablando y haciendo sus horas que él hacía. Ajá. y en últimas... Y ya al final le fueron diciendo como que, vea, pano, usted o coge este fierro y empieza a olear balen con otro aquí a la par, O aquí o, no, es, o no, lo tenemos que sacar. o aquí no es su lugar, pa. Y entonces, en el primer enfrentamiento, él se dejó el fierro aquí en el pecho y lo mataron. Qué gonorrea. Es Full que historia. yo también creo que ahí en la guerrilla hay un problema y es que a veces no le Pana, dan como cómo odio mucho, este bug. no le da mucho valor a los ideólogos, weón. O sea, los ideólogos en plan, o sea, cuando hay grupos armados tienen sus ideólogos. Por ejemplo, los paracos tenían ideólogos, que era pues, gente que llegaba y en la Álvaro Uribe parte Vélez, ¿no? política, claro, ¿no? Literal. En la parte política los defendían y los reivindicaban y decían, miren, este grupo armado pues está mal, pero hace este bien. es un ¿Sí me hacker entiendes? en mi corazón. Díaz.
Entonces, la cuestión es como eso. Sí, me prueba. Ustedes mantienen interrumpiendo y yo no les digo nada. Muchachos, urna virtual, ¿quién interrumpe más? Me prueba. ¿Y por qué es me Cuenca? prueba. Vamos, ¿Por qué Cuenca? vamos a hacer siempre uno para tirarme la mala, ¿no? Mano, es que, vea, ahora esto sale, este otro clip. Cuento interrupciones de Cuenca, vamos a contarlas. Contémoslas. Primero, el hacker, la que acaba de hacer. Luego, Cuando te paraste, dijo, que dijiste cuando se paraba mucho, uno que yo para estaba mucho hablando. y ese man estaba hablando a lo largo. Pues que Yo las de también usted, estaba hablando- las mías son más notorias, pero las de ustedes también, yo venga. también estaba hablando a lo largo y llega y dice, ¿cómo odio este bug? O sea, Sí. y no cosas como para interrumpir. Sí, para no, seguir con el sí, tema. entiendo. Sino que ahorita vos estabas hablando de algo y yo Ajá. iba a continuar por ese tema y este man empezó a hablar de lo de Marulanda y ahí no le dijiste nada. Pero pues es que es un tema que lleva otro tema, desarrollo del Pues podcast. yo iba a seguir con el tema y por ahí mismo se podía ir. Pues, la verdad, yo iba a contar la anécdota para que dijeras, pero. No, porque Vamos ya a interrumpe el tema y ya ahí ya se pierde la estética. man. Separémonos de esta mierda. ya, Para que no ahorita, hagamos chao. nada. Bueno, pues vamos a contar interrupciones. Nadie habla. Bueno, ¿qué estamos hablando? Dale, No, entonces, espérate. entonces sí, ¿Cuál? creo que lo que pasaba con Camilo, Es que Era era la el- interrupción más otinas. No. lo que pasaba con el man Camilo este era, yo creo que debieron tomarlo como ideólogo y creo que las guerrillas nunca hicieron eso y me paré pues cagada porque, o sea, siempre ¿Cuál es útil Camilo? tener el Camilo que estaba contando Chagua. ¿Era Camilo? ¿Dice Camilo? Sí, se me llama Camilo. Camilo Sí. Marulanda o Torres, yo no sé. Bueno, dígale Marulanda. Me acuerdo más por Ah. Marulanda. Una hora tarde. No, mano, eso empezó hace rato y no que vos no haya llegado. 10 minutos exactamente. Es que no están llegando las notificaciones, ¿no? Me prueba. Puto, no hago. No, how. Saludame ahí a Osorio. Entonces, no vamos a ¿qué? empezar a hablar de la América, porfa. ¿Qué vos decís que en los grupos disidentes no apoyan a los ideólogos? No los valoran. Pues tampoco es que creo que tengan muchos recursos normalmente las guerrillas para poner gente a hablar barro. Bueno, pero, lo pues, otro es que, útil. pues, no sé, las guerrillas, pues la historia de cómo nacen las guerrillas acá en Colombia creo que la tenemos clara casi todos, ¿no? En la lucha de lo del poder de los conservadores y los liberales, tengo entendido, que es donde nacen los grupos que se alzan en armas en contra de todo régimen. Sí hay dos orígenes. Las guerrillas liberales que las arma el Partido Liberal porque se sentía perseguido y el Partido Comunista también pidió que hicieran unas autodefensas comunistas campesinos. Sí. Pues que el nombre autodefensa ahora suena raro porque suena más a paracos, pero pues eran guerrillas. Sí. Y algo que me parece interesante y que puedo apuntar ahí es que la historia de Colombia, pues todas las historias dicen que no, pues a mí me gusta más el concepto no de que la historia repite y no que la historia rima, ¿no? O sea, porque no pasa exactamente igual, pero pasan cosas muy similares. Y Una interrupción del hombre, no me va a seguir hablando. Qué pena, mano. No, pero siga, que está interesante. Pero me interrumpió en el punto Siga, interesante. siga. Perro. En fin. Entonces, el punto ahí es que había una guerrilla en el Tolima que estaba comandada por un man llamado Guadalupe Salcedo. Guadalupe Salcedo tuvo su guerrilla, llega la dictadura de Rojas Pinilla y entonces Rojas empieza a hacer la paz de mala forma, pero la hace con las guerrillas. Entonces les da ¿cómo se llama eso? O sea, les quita la cárcel, pues no me acuerdo cómo se llama ahora eso. Inmunidad. Entonces les quita la cárcel y lo que hace es que ellos van a vivir su vida tranquilos. Por ejemplo, el que fundó las FARC, este marica, no me acuerdo cómo se llama él, pero el viejito ese, el que fundó las FARC, Sí. él... ¿El ciego? Sí, no, el otro, había otro. No me acuerdo ahora cómo se llama, qué pena esa falta de precisión. El que fundó las FARC, él incluso estuvo trabajando como director de algo, no sé, como en un cargo burocrático. Y él dejó de hacerlo y volvió a las armas porque pasó lo que les digo que rima la historia. Empezaron a matar a los exguerrilleros. Es decir, los exguerrilleros hacen la paz, como vuelvo y repito, mal hecha con el presidente con el dictador. Y entonces se supone que ya están tranquilos, pero pues realmente no están tranquilos porque los empezaron a matar. Y a Guadalupe Salcedo al final también lo mataron. A Campo Isaac. Saludos, manito. Resaludos. Entonces sí, Marulanda, es que creo que también es Marulanda el que les digo, el viejito, el que fundó la FARC. Él estuvo primero en un momento burocrático y luego cuando vio que empezaban matando a todo el mundo volvió para el campo y en el 64 fundan la FARC. Ya. Lo otro que te estaba diciendo es que creo que no apoyan mucho a los ideólogos como te digo, en los grupos así, porque en el halo de violencia generalmente los ideólogos lo que buscan es mediar mediante
mediante lo hablado, ¿no? Mediante lo diplomático. Ajá. Y pues al ser un régimen como tan permeado por la violencia, creería yo que hay muchas personas que piensan, y al estar también sufriendo de persecución, hay muchas personas dentro de esos grupos armados que piensan que la única forma es levantarse en armas. Entonces, pues, también le veo un poco o sea, no le... Le veo un poco de sentido a su discurso, pues. O sea, que capaz estaban más cuidados los ideólogos de los paracos porque ellos estaban con el establishment, o sea, estaban con el poder fáctico del país. Claro, no, sí. Y no se veían en persecución. Ya. O sea, mientras estén en pro del status quo, mano, todo va a mantener bien. Exactamente. O sea, todo va a tener una mejor organización. Es más, ¿puedo poner un tema sobre la mesa del que ya le estaba comentando a mi mamá porque lo concluí? A ver. Creo que hay un imaginario colombiano muy negativo para el desarrollo de la paz que se supone que queremos acá, Uribe. que es el hecho de creer que los paramilitares fueron una reacción a la guerrilla. Es un imaginario que nos intentaron meter todo el tiempo por los medios, y es un imaginario que a últimas lo que me parece más grave es que excusa muchas acciones de los paramilitares. Pero lo segundo que me parece grave es que es falso. ¿Te acordás que te acabo de decir que la guerrilla se funda en el 64? La primera concepción legal de paramilitares, porque fue legal, eso es lo peor, nació en el 62 por el gobierno. El gobierno llegó y dijo que era válido que se reunieran grupos de seguridad privada a defender sobre todo los territorios que tenían los ganaderos. Pues que eso suena muy bonito, pero pues son grupos paracos, no es más. Luego hay otros orígenes, se van reencauchando, el narcotráfico colabora, pero digamos que está ese punto en donde primero, los paramilitares nacen antes que la guerrilla, no son una reacción directa a la guerrilla. Y segundo es que aunque ellos se pintaran como una especie de ejercicio político, y yo creo que sí había gente que tenía mucha ideología entre los paramilitares. Exactamente. El problema es que los paramilitares terminaron funcionando como un sacador de gente de tierras para las personas poderosas y los narcotraficantes. Es decir, ellos iban a una población que hacía mucho obligada había ayudado a la guerrilla, pero obligada, igual ellos eso no lo tomaban en cuenta. Y había otras ocasiones que la población no había tenido ningún contacto real con la guerrilla, y los paramilitares llegaban y decían, se lo expulsaban, se lo buscaban, claro. Mataban los líderes y expulsaban a toda la gente, y luego esas tierras las compraban los terceros de buena fe, que yo creo que es el peor tipo de personas que hay en Colombia. Entonces está hablando de mercenarios con una disque causa. Es que eso, básicamente... creo que había varios con causa, pero creo que había otros que eran muy mercenarios. Por ejemplo, hay uno que ahora mismo, y disculpen de nuevo la falta de precisión, no me acuerdo el apellido, pero es muy polémico, porque el man era un sanguinario, un hijo de madre, y además de ser uno de los jefes paramilitares más peligrosos, era un depredador sexual bien perro. O sea, el man con niñas era pero feo. Y el man y entonces el tipo de personas que yo creo que literal no tenía ninguna ideología política ni nada, sino que son un narco. O sea, un narco tal cual. Entonces yo creo que los paramilitares estaban muy entre narcos y pero lo que digo importante es que los soldados rasos terminaban sirviendo es para eso, para sacar gente de las tierras y que los compraran los acaparadores de tierras en Colombia. Básicamente. Entonces la idea de los paramilitares como una reacción a la guerrilla es equivocada y peligrosa para mí. ¿Peligrosa en qué sentido y por qué? Porque los excusa. Si yo vos te digo esto, esa gente son unos mercenarios que sacan gente de sus poblaciones y roban tierras. La calle tercera D con 2. Siga. Ni idea. Yo le iba a decir algo a Juanma, no recuerdo. Que creo que lo de que se busca, lo que utilizan estos grupos paramilitares principalmente para excusarse, diría yo que es lo que vos mencionaste ahorita, que estaban del lado bueno del status quo, entonces cualquier cosa les servía prácticamente para excusarse. Lo que mencionó Juanma de lo legal, de la legalidad de los grupos paramilitares, bueno, de los grupos de defensa. Me acabó el agua. Me ahorré ahí. Literal. Ahora tocó la llave. Traiga eso. Es que mirad la hora. ¿Verdad? Ni que nada, tengo que... No, mira, que estaba pensando en el tema de que... ¿Qué hubiera pasado sin la creación de estos grupos paramilitares? Es que, mano, esos temas de qué hubiera pasado es un complique. Realmente no sabemos qué hubiera pasado, pero pues obvio podemos teorizar. No sé, mano, como te digo, a ver,
en cierta medida los grupos Vean, paramilitares no me respondió la pregunta de Chivo, qué pena. ya no respondieron mi pregunta. No la hemos respondido. Estábamos hablando de otras cosas. Pero Decía Chabuendo que obvio, la vamos a responder. Que teorizáramos qué opinamos o qué creemos que hubiera pasado si la existencia de los grupos paramilitares pues no hubiera sucedido. ¿Qué crees vos que hubiera pasado? Que esa labor la cumplía el ejército a tiempo completo. Es Porque que el ejército ya cumplió parte de esa labor en la historia colombiana, de la misma de los paramilitares. Uh-huh. Es más, yo tengo una opinión polémica y qué pena, y sé que es una generalización negativa, pero la tengo. Y es que para mí el ejército y la policía son el grupo de seguridad privada de los políticos poderosos en el país. O sea, no creo que defiendan a la gente o no en la mayoría de casos, sino que son un grupo de seguridad privado que cuida los intereses de las personas poderosas. Pues Sí, creería yo que cualquiera que le brinde, bueno, cualquiera que tenga ambición y se le brinde la oportunidad, pues estaría dispuesto, ¿no? Y más teniendo el tema legal resuelto, como lo tienen los grupos paramilitares, ya decir, como lo tiene la policía y lo tiene el ejército. Claro. Pues bueno, mira, Pero yo creo que hubiera sido más. Yo creo que lo que hubiera pasado es eso: mayor acción del ejército en ese campo de acción tan negativo de los paramilitares. Y pues no hubiera habido tanta sevicia, porque el ejército sí, aunque puede tener actuaciones muy pailas, normalmente no tiene sevicia porque ellos sí piensan las cosas en un sentido de B. Somos el ejército, no deberíamos estar descuartizando gente. Pues como tal ellos no, sino pues, bueno, sí, se entiende lo que ellos decís. pues, igualmente tienen sus grupos especiales para eso, ¿no? Sí, gente que está retos, y va a hacer los cagas. Eso nombre. Eso lo entiendo. Pues, mano, resulta que yo vengo de una línea de narcotraficante. Qué vergüenza, lo contrario, pero lo misma cosa al tiempo. Ah, de tombo y soldados. Ya. Linaje. Familiar, un linaje familiar. Una línea de familiar. Ya, Sí, todo el mundo estaba esperando que yo viniera a la Marina para completar como la triada de milicias. Lo que decía Chivas dice que el que no cree que Colombia hubiera sido diferente, hay muchos países de Latinoamérica que no tienen esos problemas. Entiendo. De paramilitares, Ya. Sí, a eso se refiere. Lo que Puede dice ser, es o sea, que, porque yo creo que en los otros países para ese tipo de funciones, es que también acá en Colombia o pasa sea, algo muy lo otro es que propio. eso tampoco es que repercuya mucho a ver, ¿en qué asunto ¿es repercuye o repercute? Creo que Repercute, ajá, yo bueno, creo. Ajá. Lo que decía yo es que creo que ese asunto a ver, vos que tenés más o menos conocimiento de la historia colombiana, ¿en qué repercute en qué cosas repercuten todos esos actos de los paramilitares en contra de los campesinos y de todas las personas a las que le hicieron algún mal? Te agradezco que me haya hecho esta pregunta porque es algo que me gusta comentar mucho. Sí. Yo creo que Colombia tiene muchos problemas de raíz y ahora que estoy viendo el curso en la Universidad de Estado-Nación me he dado cuenta que hay muchos problemas desde hace mucho tiempo, o sea, capaces de colonización. Pero sí hay un problema que ha ido subiendo y que también probablemente tiene la colonización, pero que en los últimos siglos ha sido peor y que es muy importante y que es muy propio del conflicto armado colombiano y de los problemas de Colombia. O sea, en Latinoamérica creo que no es tan así. Es que acá en Colombia la tierra está demasiado mal demasiado mal repartida. Distribuida. Ajá, y eso siempre ha generado la mayor cantidad de problemas. Es decir, hay gente que muy humilde, muy responsable, ha hecho todo para tratar de conseguir su pedacito de tierra y se lo terminan quitando y termina quedando en muy pocas manos. La tierra tiene muy pocas manos. Por eso es que uno ve pues que el señor Uribe tiene el huérrimo que es inmenso y debe tener yo no sé cuántas tierras. O que ¿no? Las tierras por acá por el norte del Cauca son de Ariel Lule. ¿Ya? Pero entonces son muchísimas. Sí. ¿Ya? Entonces el hecho es, claro, la desigualdad, el índice de Gini es el que mide la desigualdad y el índice de Gini de la tierra en Colombia es del 0,88, o sea, del 0 haciendo nada desigualdad y del 1 siendo todo desigualdad. Ah, jue madre. O sea, sí, lo que quiere decir eso es si hay esto lo saco de un video de María Jimena Duzán, grande María Jimena, lo que ella dice es, si hay una torta, somos 10 personas y la partimos en 10 pedazos, 9 pedazos los lleva uno. Esa es la repartición de la tierra en Colombia. Y eso es muy propio de la situación colombiana. Y por eso es que es ese ataque como directo a los campesinos. No es en sí a los campesinos,
es a la tierra que tienen los campesinos. Claro. Los paramilitares nunca atacaron a los grandes latifundistas. Ellos siempre atacaron a la gente que tenía muy pequeños terrenos, pero que vivían como cerca. Que eran convenientes. Exacto, era un ataque estratégico y conveniente, mejor dicho. Exacto, claro, y es un ataque que termina, o sea, a mí me parece... O sea, termina repercutiendo, sí, lo dije bien, tanto, o sea, supongo que en la economía, en el poder de las personas que van a quedar con esas tierras. ¿Qué más? No, los paramilitares afectaron todo. Los paramilitares afectaron movilización social. Es decir, ellos movilizaron votos, porque ellos llegaban y reunían un lugar y ellos decían, ustedes van a votar por este man. Lo que decía Chabuendo del status quo, o sea, tenían que mantener el status quo como estaba para poder seguir haciendo lo que estaban haciendo. Es que esa por ejemplo, o sea, esto lo dice Ariel, esto lo saco de lo que dice Ariel en el libro. Una de las críticas que se hace mucho es como, no, la parapolítica sacó un poco de políticos corruptos, pero ¿qué pasó de la parapolítica? Entonces lo que el man dice, que me parece muy certero y lógico, es que la parapolítica no es lo mismo que la parapolítica. La parapolítica trata de defender el establishment, la parapolítica cuando existía era tumbar el establishment. Yeah. Por eso la FARC mataban diputados, mataban políticos, evitaban que hicieran votaciones. Entiendo. Pero por eso mismo los parapolíticos apoyaban políticos y mantenían la situación electoral al gusto de ellos. Exactamente. Y ellos les pagaban a los políticos. Claro. Y lo que te decía la tierra, y a esto es con lo que quiero terminar, es chimba porque los parapolíticos a veces votaban fuera de bancada, pero en los únicos temas en los que los parapolíticos votaban juntos como bancada de los paracos eran los temas de tierras. Siempre que y eso ha pasado siempre en Colombia, siempre que se ha intentado hacer una reforma, o sea, es que a mí lo que me parece más gracioso es el proceso de paz. El primer punto que dice es que hay que hacer una reforma agraria, porque Colombia siempre ha necesitado una reforma agraria para repartir mejor las tierras. De hecho, mira, lo acaba de decir, creo que Chido dice, también afectaron mucho la parte productiva de Colombia. Es probable Bastante. Porque esas tierras que terminan dándoles son normalmente para ganaderos o narcos, y es lo que dice Petro, que a mí siempre me pareció una crítica económica muy válida, y es que son tierras improductivas. Exactamente. O sea, hay un montón de tierras que estarían usando un montón de campesinos para ahí es donde actualmente entra la derecha colombiana a decir que la izquierda colombiana va a expropiar, bueno, la izquierda colombiana específicamente Petro va a expropiar toda tierra que no sea productiva. Es que el método me parece cuestionable. También sería muy bueno. El método me parece cuestionable porque cuando Petro dice por metro cuadrado. Si una hectárea si la mitad de una hectárea no está produciendo algo, papi, va a impuesto. Cuando Petro dice en plan, no, es que si ellos no quieren vender la tierra, pagan un impuesto, pues uno, o sea, yo pienso, no nos querrás ver la cara de huevones. Es claro que la idea es que ellos o paguen bien sus impuestos o vendan. Y probablemente la idea es que la mayoría pues vendan. Sí. Yo preferiría meter a la cárcel a esta gente, mano. Sí, no, pues eso ya no es complicado. Evasión de impuesto y hueputa. No, pues cuando ponga el impuesto hasta de pronto. Pero la idea de Petro, lo que me parece es que es de las pocas salidas por hoy en día que yo he visto que, primero, el único político que veo que hable de reforma agraria, que es un problema súper importante para acabar el conflicto en Colombia. Y segundo, que me parece de las únicas ideas pues que yo he visto que yo digo, bueno, me parece una buena idea de reforma agraria. Interesante. No deberíamos hacer, por ejemplo, lo de Cabal, que Cabal lo que quiere hacer es evitar que los terceros de buena fe sean juzgados. Es decir, los empresarios y políticos que compraron la tierra, que sacaron a los paracos matando un poco de gente, no sean juzgados. Lo cual estaría muy mal. En esa línea argumental, ¿vos qué opinas de que cada 4 años y medio hay un paro agrario? A veces es menos. Generalmente es menos. Sino que yo vi el conteo. Yo creo que es una demostración de esa situación. Es que los campesinos, incluso hay un intento de ley en Colombia que trata de poner a los campesinos como una población vulnerable. Es algo que incluso he intentado adecuar a mi lenguaje. O sea, vos decir, poblaciones vulnerables, afrodescendientes, indígenas, campesinos también. Sino que la lista ya está larga, mano, y vos estás mencionando como autos por nada más. Como esa línea va en discapacidades. No, te lo digo. Los raizales. Sino que lo que dice acá en Colombia es como tratar de poner a los campesinados en un grupo en el que vos digas. Y los campesinos no tienen tierras productivas, las utilizan para cultivar cosas a favor de los paramilitares y no de la comunidad. Sí, pero pues la mayoría de veces, como lo decía. Bueno, cuando lo de la coca, claro. Si la coca es lo único que te da dinero. Exacto, son salidas, o son salidas pues fáciles no para, son. bueno, no. O son salidas, o son las únicas salidas que tienen ellos, o directamente los obligan, o... Es que, mira que la gente, yo no sé por qué la gente tiene el vano pensamiento de que cuando un campesino está plantando coca es porque quiere.
No, weón. O Es- sea, yo de una está no. prácticamente obligado. Porque es que yo vengo Decís de una vos. familia que, gracias al cielo, yo no sé quién carajo vivirá, qué familiar de político vivirá por allá en ese hueco, que llegue y me... Que Uy, allá donde ellos sembraban cocas, todos sembraban coca. sí. Y entonces llegó el Estado, papi, con la mano más dura posible. No, mentira, llegó a negociar durísimo. Ujú. Dijo, hermano, aquí le vamos a proporcionar seguridad y le tenemos este ya de negocio. ¿Qué están haciendo la gente por allá? Sembrando cacao. Ya. Y verdad, a esa gente le dieron un poco de garantías, ¿no? Y cuando hay paro o esa gente en puta, allá la guerrilla y los soldados son amigos. Son parceros del alma. Sí. Y allá, hombre, en el tiempo del paro, esa gente salió junta. Allá a bloquear Panamericana. Chimba. Soldados, y los soldados defendiendo la guerrilla, imagínate. Entonces, tener ese tipo de temas. Y entonces, hablando con mi tío, me explica como que no, pues mijo, acá llegaron un día, nos dijeron, les vamos a quitar la mitad de la tierra y aparte de eso tienen que sembrar coca en la mitad que le queda a ustedes. O sea, básicamente les vamos a quitar todo. Y entonces yo le pregunté que si él de pronto sabía otros casos fuera de Del su... que te estaba comentando. pues, sí, de su entorno. Y él me dice, no, pregúntale a sus otros tíos que también están en esa situación. Para mi familia grande yo no había. y a todos tienen el mismo método. Ya. Algunas veces un poco más flexible. Te dicen, Eso te te quitamos iba la a mitad de decir. la tierra o sembrar la coca. Pero a él le dijeron, no, te vamos a quitar la mitad de la tierra, que eso lo que hicieron fue como ir quitando y moviendo cercas. Y ellos se quedaron con un lugar grande como para generar una base de operaciones. Ya. Y ya. Y ya lo pusieron a sembrar coca. Ya, que después llegó el Estado diciendo, no, mano, se me han de aquí o arreglamos esta vuelta como es. Obligados. Y ya están sembrando cacao, les está haciendo muy bien, por cierto. Y entonces eso es lo que me da como motivación a pensar de que de verdad si uno le mete la mano a través del Estado, como debe ser, Ujú. con algo bien planeado, algo bien craneadito, revisando la zona, contratar a un ingeniero ambiental. Vos dices un que el grupito pobre de- es pobre porque... No, mentira. Un grupito de ingenieros ambientales para que piensen en la huevonada ya, se les invierta, porque lo hicieron fue un préstamo, y el préstamo lo pagaron como en 2 años de lo bien que les está yendo. Y un préstamo grandísimo. Que eso es lo que me molesta a veces de esas soluciones estatistas, que las soluciones estatistas son muy ineficaces porque precisamente como hacen desde el Estado te comienzan a tener como este tipo de problemas. Y claro, lo que yo digo, yo por ejemplo hablaba la otra vez con alguien y yo le decía, para mí la solución debería ser desde el Estado, pero la solución debe ser cuidada. Bien O sea, estudiada. eso se estudia mucho tiempo y luego cuando Ajá. aplicas, ejecutas, seguís revisando. Ese creo está que- encima, Y eso es lo que me gustó. viendo La verdad, cómo funciona. es la única vez que yo he visto que el Estado ha hecho algo bien. Y como debe ser. Principalmente el problema con el Estado es que generaliza el problema, supongo yo. Entonces intenta resolver un solo problema y lo que pasa es que vos tenés personas que están en situaciones completamente distintas y esa solución no les va a Por servir. ejemplo, el cacao de Anke es más frío. O sea, pues no puedes aplicar la Exactamente. solución aquí mismo porque el cacao no se va a dar. Ya, Y el plátano no se vende al mismo precio que el cacao. Entonces, sí. hay que generar otra solución diferente ahí. Exacto. Sí, porque- Estudiar el problema de raíz y intentar recuerdo que- solucionarlo. El semestre pasado nos pusieron a hablar con no me acuerdo ahora cómo se llama, pero él había escrito un libro y un estudioso y un profesor y un man duro para la economía. Y el man hablaba precisamente pues, de estos modelos más estatistas para uno tratar de mejorar la calidad de vida de las personas y la desigualdad. Claro, yo decía, bueno, es cierto, pero hay que tener cuidado de no volverse como Argentina, porque en Argentina el Estado es ese tipo de países donde el Estado es casi como un monstruo ahí inmenso que Todo llegue y superpoderoso. ajá, que Tiene llegue y mucho coge de poder. todos lados Ya. y todo el mundo vive la burocracia argentina y el que no vive, ¿sí me entiendes? La moto. Entonces, Corre todos hacia allá, todo hacia allá. Y no se puede parar, ¿no? Bueno, stop. Pausa. Pausita. Esta pausa de comerciales vamos a hablar como Luisito Comunica nos va a hacer una colaboración. No speeding. Que después de que contes la historia sería bueno tratar de responderle la pregunta. Para los importante síntomas de anterior a la Chivo. gripa le pone fin. Pero César no propaganda, no paga. Buenas noches. Buena noche. No speeding. ¿Qué estabas terminando de contar? Se me olvidó. También me olvidó. Tan chévere. Mira, weón. Una chimba. Bueno, yo creo que ya salió clip paraco, ya podemos responder. Click paraco Click paraco. de 5 horas y media. 4 horas y media de clip paraco, pero para los clips. Bueno, después de esta hermosa pausa, tenemos la pregunta de Chivo, ¿no?
La pregunta del podcast anterior que no le pudimos responder a Chivo, lo otro es que las preguntas salen muy tarde, mano. No, es decir, sino que eso va bajando como raro. Nos va a tocar comprar un PC, ¿no? un PC para ponerlo acá. Gamer. Ir viendo. Bueno, Chivo preguntó el Chivo seguirá ahí, será ese el un Creo que sí, seguidor creo de que Chivo? sí. Chivo, Ojalá. no, me parece que Chivo no tiene nada, no tiene ni que estudiar ni mierda que la pasa aquí. Chivo, si algo reportate, porfa, porque vamos a responder tu Intentar pregunta. responder, igual sale en clip, yo te etiqueto. También. Cualquier cosa te ayuda a mover las tareas también. Sí, hombre. Mira que hoy está bajo el rating, claro, la gente está rumbeando y nosotros acá es que yo te hablando. dije. Vámonos a rumbear, vamos Pablo. Dice, Ahí está. sí, ahí está. Bueno, vea, entonces la pregunta era, si el mundo se acaba y hay cupos limitados para viajar a otro, ¿quién está por encima? ¿La gente con conocimiento o la gente con dinero? Fácil. Pues la respuesta fácil sí viene siendo la gente con dinero, porque pues es la persona que la puede costear. La Son culpa. los que van a financiar. Sino que muchas veces el problema radica desde algo más concepto moral, que vendría concepto moral, sí, Dentro del capitalismo. que vendría siendo esto. Vos tenés mucha plata y sabes cómo hacerla, pero ¿qué hacía este man de Ford? Sí, creo que es de Ford. El hombre era más inteligente que vos, única y exclusivamente porque tenía quien fuera más inteligente que vos en A o B ese tema, y él lo Contratarlo. llamaba a que te respondiera. ¿Sí me entendés? El man es muy hábil y tiene el capital para ser el hombre más hábil del mundo, el dilema no es pero- saber sino conocer a quien sabe. pero realmente el que sabe es otro. Entonces yo pensaría que Pequeño, dejáramos morir a los ricos, hombre, le hiciéramos una abogada maluca y los peláramos a todos, hermano. Pero ahí es un dilema. pequeño Porque paréntesis, ¿quién ¿puedo hacer un consideraría? paréntesis? Sí, dale. En mi lista top 100 hijueputas de la historia, Henry Ford. Henry Ford escribió un libro llamado El Judío Internacional y eso ayudó a que el antisemitismo desarrollara y terminara en el holocausto. Pero mira los tiempos, mano. Vos juzgas a Henry Ford. Como En- 100 años después está prueba, muerto, ¿no? sí. Resulta que mi papá tiene una anécdota que me la cuenta cada que me pongo de muy vicioso. Llega y me dice... bueno, yo le hablo y le digo, es que mi profesor está ganando tanto y es un doctor y hace tanto esas trabajo. Ajá. Y él llega y él muy calmadamente me cuenta y me dice, póngale allá unos 100 años, 120 años. Llegó un doctor quejándose a izquierda y a derecha Ajá. que por qué si él se había matado tanto estudiando y conociendo y ya hice inversiones conceptuales y académicas, no ganaba lo mismo que Henry Ford. Ajá. Y él lo tuvo de frente y le hizo esa pregunta frenteada. Ajá. Y entonces él le dijo, venga pues papi, hagamos algo. Dígame cualquier tema de su especialidad y hablemos sobre eso. Hagamos una ponencia a ver ¿Quién qué sabe tal. más? Entonces, pues el hombre llamó a algunos de sus colegas para que evaluaran la conversación y todo. Ajá. Él comenzó. Hizo su ponencia. Henry Ford dijo a la secretaria, vea mami, vaya y me trae a tal y tal y tal persona, que vengan aquí. Resulta que eran los maestros en ese tema, o sea, literalmente eran como los pioneros hablando Sí. sobre ese tema. Sí. Hágame una ponencia aquí este peladito sobre este tal tema. Y entonces mi papá llega siempre a la moraleja de que por más que vos sepas, la plata siempre va a estar arriba. El hombre tiene para comprar el capital cultural que se le diera la puta gana. Claro. Y por eso él siempre iba a ganar. Ese es el punto que me parece acertado. Sin embargo, creo que en una situación como la que plantea Chivo, yo creo que las personas ricas obviamente se darían una posición beneficiosa en la que ellos vayan primero por el dinero y por la capacidad, pero sí creo que llevarían científicos, porque a ver, vos puedes haber mucho dinero, Es lo pero que el te digo. dinero es algo de este Entonces, planeta. bueno, eso es lo que yo Si quería va a ir empezar a hablar. Marte, pues necesitas a alguien que sepa cómo vivir. A eso iba. Esa es la consecuencia que yo quería plantear. O sea, yo quería empezar a hablar de consecuencias, porque vamos a dejar muy claro de que el que tiene la plata es el que... Sí, va a poder ir. estamos Ajá, y lo dijo Chivo, estamos a pero en el otro merced. planeta, ¿de qué sirve el dinero? Sino O sea, que- ese es sino el punto. que- Pero es que vos estás claro que cuando lleguemos, si llegamos al otro planeta, vamos a necesitar también un sistema económico que Sí, posiblemente eso lo vaya a digo. estar en el sistema Sino que lo que digo es, yo lo que tenemos creo que, si yo fuera uno de esos ricos, para ponerme en el punto, Sí. yo lo que haría es, obviamente me llevo a mis panas y acá. Es mi que familia, obvio, vos no vas a llevar puro rico. claro, Vos vas a llevar... pero yo me Grupo cojo a los, científico, yo hago obvio. lo mismo que Henry Ford, yo cojo a los más duros en Epo. las cosas y vea, Pero si ajá. es cierto Porque es que que yo siento estaríamos que- a merced de la persona que vaya a financiar. ¿Sabe o qué me- las personas. sabe qué me Sino parece que, más- sino que igualmente el man, a menos de que pueda construir una dictadura muy grande en un momentico para llevarse allá,
lo más probable es que le hagan la doble. No creo. Porque la plata ya de qué sirve. Si es un planeta nuevo para Vos explorar. mismo lo dijiste, las personas, la plata es la que tiene el poder. Si vos le pagás a las personas adecuadas para que piensen la estrategia adecuada, nos jodimos todos. Claro, pero y vos apenas llegás a Marte, O sea, la plata va a perder poder durante mucho tiempo. Sí, va a esperar. Y es Supongo más, yo que diría sí. que No, llevar la verdad no sé, simbólico. Es como más, te yo digo. pensaría que llevar muchos ricos sería un problema. Porque, ¿y cuál es el problema? Retrasaría el avance otra vez de la humanidad. O sea, o sea, Es que parce, ustedes el sistema- creo que ustedes no están entendiendo el punto fundamental y el punto que les estoy diciendo. Estaríamos a merced de las personas. Cuando las personas se suban a la nave, estarían subiéndose básicamente al plan de vivencia que ellos tienen en ese otro planeta. Posiblemente ellos cuando lleguemos al planeta ya tengan un sistema económico planeado, ya tengan todas estas cosas planeadas y pues básicamente... Pero que les asegura a ellos tener el poder allá otra vez, ¿sí me entiendes? A menos de que llegue un grupo de mercenarios muy bravos. No, es no que creo esa que otra, sea es eso. probable que puedan llevar un grupo de mercenarios. Los ricos siempre tienen a Pero, su digan, lado pero, lo que necesitan. dice Chivos es un cupo limitado. ¿Sí me entendés? Ok, Vos ok. vas a perder en dejar a llevar a Pues tu ya. mamá o al man que tiene todos los libros de medicina en la cabeza por llevar un man Pues que ya sabe te cortar un Juanito que sabe fierro. matar, ajá. Ya. Entonces, hay muchas cosas que poner en la mesa. Que de pronto yo diría que... Sino que era una pregunta fácil de responder. Sino ¿no? que Ya nos enredamos. me iría a plantear que tenemos al superhombre diciendo que no, pues por ese momentico colaboramos para Yo creo generar que- avance rápido. Yo creo que Nada más. es, o sea, yo creo que esa Esto es lo situación otro. es eugenésica. Ustedes saben qué es la eugenesia. Sí, No, sí, O sí, sea, claro, la, no tengo la- idea. la eugenesia es la cuestión esta, se la inventaron como en los años 30, yo supongo que relacionada con el nazismo y todo No, eso. la eugenesia viene desde mucho más atrás. Ah, bueno, que la idea era como de crear superhombres, o sea, ir eliminando las falencias a nivel físicas que tienen los seres humanos. Del genoma, ya. Ajá, y entonces el tipo de gente que pues le puede resultar desagradable a alguien que nació con una discapacidad o algo así, porque es como, sos un humano menos. O sea, Sí, es una forma demasiado Sí, cruel. los gladiadores lo usaban demasiado, los romanos. Es una forma muy cruel de ver la vida. Es exactamente lo que pasa. Sí, a mí sí. me enseñaron el término eugenesia con esta película. Entonces, yo creo que sería muy eugenésico en el sentido de que, a ver, los que tienen mucha plata, o sea, los que más pueden básicamente, ellos van, y no importa si son muy inteligentes o muy capaces o están bien o yo no sé qué y se problemas llaman que el tengan, capital cultural por pero conveniencia. ellos sí se llevan de forma eugenésica a la gente que más capacidades les da en todos los sentidos. Claro. Ergo, nos vamos a morir aquí todos, huevón. Eso es lo que va a hacer. O sea, yo creo que el problema más. coge Ojalá, mi papá. coge Jeff Bezos y dice, bueno, yo y el puta aquí, yo me llevo a mi mujer, me llevo a mis 4 hijos y a 2 panas míos Y a otra musita mía. y a una moza y el resto de gente puro premio Nobel. Y empieza pues premio Nobel joven, ¿no? No va a llevar unos 80 años, entonces puro premio Nobel joven y entonces ya. Y gente con memoria fotográfica. Y los demás nos quedamos acá comiendo monda. Haciendo podcast. Es más, yo creería que llevaría un par de intérpretes y llevaría más que todo libros. Podría ser buena idea. Pero entonces concluyamos para que pasemos Ay, Mari. el agua bendita. Estás moviendo la mesa, vos, ¿quién sos para mover la mesa? Sino que es que además me trabajo, güey, yo ya me llené, me embuché. Estoy aquí más azarado. Y esta agua tiene como una ¿Y hormiga. cómo vamos a concluir? Entonces, la idea que yo tenía y que creo que sigo teniendo y que creo que ustedes concuerdan es Por que el estamos a merced de las personas que financien el viaje. Por lo menos aquí. Eso, pues sí, yo creo que es una conclusión que tenemos todos. Estamos a merced de o sea, lo que pase allá es otra huevona. Exactamente. Eso, bueno, es un punto. Y pues respondiendo a lo que dice Chivo directamente, diría yo que va en porcentajes, no van todos ricos ni todos gente inteligente. Van... Pero en otro planeta. Pero sí va a que ser sí, algo muy eugenésico. Y eso, y Obvio. el concepto es eso, que va a ser, o sea, que va a ser eliminando a la gente que se considera inferior de esa forma. La ley del más fuerte. Gente que les sirva, mejor dicho, van a llevar. La gente que no les sirva, pues F. No. ¿Cómo haría un podcast en un planeta casi destruido? En plan, imagínate año 2047. En plan de Midnight Ojalá Gospel. más allá. Chagua tendría 46 años, yo tendría 44 y Cuenca tendría 47. Tu año es como facilito de contar, ¿no? Facilito. Y el mundo está como destruido y ya vivimos en una realidad cyberpunk. Me pide un ojo como robot, weón. Sí, Una te pedí unos distopía, robots. pues. Sí, una- Y que os sirva también como arma, que para empezar así todo el tiempo. Yo recuerdo, yo me leí. Lo malo es que no hay cámara. Qué cagada.
Yo me leí un cómic que hablaba, era una realidad distópica y hablaba de las neoputas. Les decía así, eran unos robots que eran como señoras viejas y entonces se transformaban de repente en una mujer en el modo, ¿cómo se dice? En el status quo, no sé, de las mujeres. En el imaginario sexual. En el imaginario sexual masculino, de las mujeres. Y entonces ya se volvía, entonces la neoputa. Y entonces pues ibas y andabas con la neoputa y ya, se pasaba el día y ya. Puro pagabas. Cyberpunk 2045. Sí, es un cyberpunk bravo ese cómic. El Incal se llama. ¿Cómo haría un podcast en una realidad cyberpunk? ¿Cómo te imaginas el futuro? ¿Cómo es que se llama la película esta? Me olvidó. No, Mad Max no es. Bueno, Mad Max también, Mad pero Max, propone sí. un futuro distópico, ¿no? Sí, Pero sí. esta otra, se me olvidó. Sigan hablando, yo me acuerdo. Bueno, ahora. entonces, ¿cómo plantea un futuro? No aquí, en el primer mundo, porque aquí tiene que ser demasiado aburrido. Uy, Lo ya. mismo otra vez. No. Yo creo que aquí tiene que ser demasiado violento, más que aburrido. Demasiado aburrido para mí. O sea, yo no quiero que me Vamos sobre maten. la violencia. Sí, huevón, yo mantengo aburrido a maricada, mano. Ojalá la cara. Ojalá Ojalá esa acabe vuelta. conmigo. Lo que pasa primero, ¿no? Sí, señor. Mira que... Pero pues tenemos que plantear bases como Pero un realistas, futuro ¿no? realista. Sí, por ejemplo, ¿Cómo que se los, planea un Yo creo que que no los podemos... antibióticos ya no van a servir para mondar. Yo creo que no podemos tener el... Pero vamos, weón, qué miedo. Sí, sí. Yo creo que no podemos tener el mismo error que nuestros antepasados que pensaban que en el 2020 iba a haber carros voladores. Yo creo que los carros voladores no van a existir. Lo siento. Creo que una Lo distopía, siento, pero yo no creo que vaya a distopía existir. bien planteada y realista empezaría con la idea de guerra nuclear. Pues yo pensaría que Yo por creo una que guerra primero- biológica. Guerra por los daños del cambio climático. Eso sí creo que es muy Puede probable ser. que pase. O sea, Y en plan... después van a haber los problemas de los antibióticos. Seguidamente vamos a sectorizar la población en lugares agradables y lugares feos. Bueno, se les está sucediendo, Clasismo. huevón. Ya estamos como en eso, ¿no? Pero sí, en lugares A ver, agradables la climáticamente. guerra biológica, weón, por allá en el 1300, mano. Me parece que está atrasadito. Y entonces, sí, buscar los lugares más agradables para vivir. Mejores climas y demás. O sea, Jamundí, papi, Jamundí era un tierrero. Me prueba que Mundi bravo. Futuro distópico siendo cada Uy, presidente. me prueba que por ahí empieza La verdad, mano, no me sorprendería que Cabal fuera presidenta. No. Yo creo que no llega. Es lo que yo les dije el que día. Sí, desde que en el si se monta una muy 2016... buena estrategia. Desde que en el 2016 ganó Trump, yo creo que cualquier político, por raro y O sea, tonto esto que es- vea, gana. Eso es No, más, Cabal eso no gana. esto es más al azar que la. Pero sí, no es que la probable que gane. Libertadores, Empezando huevón. Claro porque que la gana. derecha también tiene muchos otros representantes que tienen como, ¿cómo decirlo? Como, es que iba a decir. ¿Y cuánto vamos a que va a haber un representación. grupito tonto que cree el diablo, por ejemplo, que es como ingeniero? Si yo fuera Uribe, yo me iría o con Paloma o con Oscar Iván. Es que mira que Paloma, el que ella la escucha hablar y no sé. No, ella también es bastante tontica. No, A mí me agrada mucho. ella es súper fascista, sí, güey, madre. Demasiado. O sea, estamos Diría aquí yo, hablando demasiado. estamos aquí hablando en un concepto de si fuéramos Uribe, o sea, si fuéramos mala gente. Pero Si hubiéramos nacido con la sangre sin sangre en la cara. Pero en ese sentido yo digo, Paloma porque es menos radical que Cabal. Y un presidente radical, aunque puede funcionar, es peligroso. Y Cabal es muy radical. Demasiado. Y el otro punto es... y Demasiado Oscar Iván, porque derechos. Oscar Iván sería igual a Duque para mí. Exactamente. Oscar Iván es re títere. Es más, yo creo que Uribe le va a terminar dando el aval de él a Oscar Iván. Ve, mano, vení, hagamos un paréntesis para criticar la sexualidad de Oscar Iván. ¿Cómo ven eso de que Oscar Iván le patea a los dos equipos y que lo pongan a salir con viejas así públicamente? Es para arreglarle la imagen de la parte conservadora. O sea, pues el man claro. es bisexual. O se dice. Pero- Más bien como mariconzongo. O sea, pero, gay. pero vení, Bueno, no sabía. ¿en qué te está pasando? Porque pues, ¿Verdad? Presente las pruebas. Por allá Fuentes de Ortiz. en las fuentes de Ortiz, por allá en el 2017, Miami lo a confirmó. Oscar Iván se le vio mucho en fiesticas en bares de ambiente. Y aparte de eso se le vio muy, ¿sabes? Como que se filtró una foto de él besándole con un man. Ya. Y entonces desde ahí empezaron rumores, empezaron a salir cosas de más atrás y de más atrás y de más atrás. ¿Y cómo más o menos le gustan los manes a Oscar Iván? Ya. Pues pa. Flaquitos, papi, flaquitos. Ahí fue. Al hombre le gusta el dominante. Ahí fue. Pero ok, saliendo con negros, me parece que la derecha decae, güey. No, sí, y era así más bien como morochito el man. Me imagino un nazi promedio, su ídolo, Oscar Iván. Y entonces, sí, papi, y entonces
lo que hicieron fue la campaña esta de que lo pusieron a salir con viejas y que tal a comer en restaurantes así muy públicos para arreglar su Ya, claro, no, porque la parte o sea, conservadora. aunque me parezca muy gonorrea, obviamente en la derecha, si él le sacan eso, pierde El man votos. que veía en el debate de los de derecha le preguntaban matrimonio igualitario y Y él se complicó, enredó ahí. No, dijo no, que no, sí, no, que- él dijo que matrimonio no, pero unión libre sí. Sí, Como ajá. que, pues, o sea, ¿cómo hago corromper la unión libre? O sea, no entiendo, weón. Sí, ya. Yo me vi ese clip, la verdad. Yo también me lo pillé. Bastante En el que desagradable respondían casi todo un todos minuto. los Uy, puntos, me sí. prueba, Sobre todo mira, cabal. muy Bastante mal, desagradable, señora. Y mira que tiene los mismos hábitos en entrevistas que Uribe. Si no le preguntan lo que quiere, va por la raya. Ah, no, Y claro. y no le gusta pues, responder. Pero eso es no gusta. estrategia, pero creo que es de cualquier político. Ahí no va a decir que es de la derecha, general, ni Pues, siquiera mano, de los políticos, es estrategia en general de las personas famosas. Cuando les preguntan lo que ellas quieren, se dan por otra línea. Pues, mano, pues, para no tocar temas delicados. ahí lo que me gusta mucho de la parte de las disidencias, bueno, no las disidencias, ¿cómo se dice? Las personas que están en contra de status quo. De la subversividad, digámosle así. No, es que no es subversivo, es... Sí, porque la palabra tanto en, es en la, es poli- como que en la política, ¿cómo se llama? No la sé, oposición. la oposición, eso Es es. que la oposición siempre tiene el medio en contra, ¿sí me entiendes? Y me gusta mucho porque la oposición, bueno, algunos sí se aguan durísimo. Veas hijo de puta, un amiguito de Gustavo Bolívar, no me acuerdo cómo se llama, maricón. Me cae mal el culo ese hijo de puta, de corrupto, men solo. Y tenemos a Gustavo Bolívar y tenemos a Petro. Ajá. Esos hijos de putas, lo que les pregunto lo responden. Y ellos nos emputan. Ajá. Lo único es que defienden. No, pero no, mentira, ellos nos no. emputan. Uy, Entonces, me prueba, mano, que entonces yo no le... entonces en la si- política sí tenemos gente que... Si un día tenemos el Haciendo placer... cosas- Tengo una Si un día tenemos el entrevista en placer la de que- traer a Petro al podcast, yo Tengo- creo que no lleva la mitad del podcast él solo. Tengo una Y yo me entrevista vuelvo en la refascista que- preguntándole marica solo para dejarlo bien parado. Te empieza a decir, me parece, señor periodista, que usted está... Es la entrevista con Vicky Ávila que le preguntó como 37 veces la misma huevona. Es una entrevista en un medio internacional en donde le preguntan, primero le preguntan si él solo va a gobernar los 4 años que por constitución está establecido, ¿no? Y el man al principio empieza a ir por las ramas y bastante empieza a ir por las ramas. Segundo le preguntan si tiene como un referente político a Chávez, también se va por las ramas. Ya sé cuál es. Y es una entrevista en un medio internacional, pero yo entiendo que es porque no puede tocar ciertos temas a nivel internacional. Sino porque que, la onda. por ejemplo, hay algo que a mí no me gusta de Cuenca y es esa misma huevona de que a Cuenca no le gusta en un discurso la iniciación por medios históricos. ¿Sí me entiendes? En cambio, a mí eso me fascina, weón. Yo sé que alguien me pone cachón. O sea, vos decís que Petro no va por la rama y no que inicia con fuentes históricas para... El hombre explicar siempre, siempre inicia dando un contexto muy global. Pero y el se man y va acercando no- de lo macro a lo micro. Y eso lo hace en cualquier tipo de debate o de conversación. Y el man Pues no volvió y hizo sé, eso mismo. en la entrevista que yo vi, al final hubo 2 preguntas que no respondió. Hubo una que sí respondió, que fue la del gobierno de 4 años. Él dijo, por Ahí vamos constitución viendo. está... No, digo que por constitución está establecido que solo se puede gobernar 4 años. 4 años voy a gobernar. Y el man le dijo, entonces me lo promete aquí delante de todo el mundo, que Chávez también me lo prometió. Y sí, literal le dijo así. Y el man dijo que sí, que prometía que si llegaba al poder solo 4 años iba a gobernar. Chavecito, hombre. Chávez God, ¿no? Chávez fue God como hasta los 2000. Y ahí Como hasta el 1900. de ahí para arriba fue una cagada de madre. Aunque mira que con algo que hablaba el que con mi profesor de microeconomía, que es venezolano, Sí. me doy cuenta de que el modelo venezolano, desde que ellos descubrieron que tenían petróleo al piso en sus tierras, se han basado solo en petróleo. Es decir, Venezuela es un país que de inicios del siglo XX está cagado con el agua lejos. Porque lo peor que puede hacer un país para su economía es sostenerse solo bajo una cosa. Lo peor que puede hacer un país es encontrar petróleo y hacerlo noticia internacional. Estados También. Unidos le cae como... También. Uy, pero ese, güey. Me prueba. Ni siquiera tienen que haber noticia internacional. Ni nacional de... Mano, ojo, lo ven, papi. Je jodido esta vaina. Me prueba. Bloqueo económico, En plan, bloqueo social y en bloqueo plan, no, político. fue madre, encontramos petróleo, no como que maldita sea, encontramos petróleo. Sería como el meme, encontramos petróleo, el papá de los increíbles felices. Encontramos petróleo, el papá de los increíbles negros. Me prueba que hay que hacerlo. Encontramos petróleo con un celular cerca, papi. Con Facebook abierto. Top. F. Ya. No, Estados Unidos ya dio cuenta.
No, sí, pero... ¿Cómo es que es pobre Yo lo creo que- que lo que de digo la es- venta de Y información no, y por ejemplo parte de- el profesor nos contó algo brutal, marica, Venezuela? y es que él dijo que en los 70, como el precio del petróleo subió a valores estratosféricos y todos los países que eran productores Que de un barril petróleo está estaban costando como picho en $200, plata, hermano. ¿Qué carajo es eso? estaban picho en plata. No, como Él eran dijo como que 700. había tanto dinero en Venezuela que cuando vos ibas a un edificio no tenías que hundirle a los botones del ascensor porque había Había un hijo de alguien que puta que le hundía, o sea, su trabajo era hundirle a los botones del ascensor. Claro, Sino es una que- gastadera de plata pero mira tan que eso innecesaria. es algo que, por ejemplo, que pasó en España. Cuando España estaba picha en plata, también tenían a cualquier huevón haciendo eso. Y como había tanta migración, los latinos hacíamos todo el trabajo y marica que quedan en la casa rascando las huevas. Qué rico ver Y España. casi le robamos el país. Casi. Patinamos, pero es Lo que bueno, intentamos. donde llega el Pero latino esa no vuelve ya- a crecer, esa que ya- está buena. Esa ya es la nueva oleada. ¿No has notado que un poco de gente ha estado yendo que para España? Tengo como 8 amigos en España, mano. Toca. Vamos. La verdad, apenas bajemos El botones, dice Chivo, sí, exactamente. el botón. Pues, mano, mira que en Estados Unidos, al parecer, como que sí es cierto lo de que nadie quiere trabajar en McDonald's. ¿En serio? Sí, me por dice, qué? me dice mi primo. Supongo que hay varias razones por que, las me dice mi por primo las que no no, querer dijo que esa traer mierda es McDonald's. horrible. Que van El servicio al cliente, Aunque los yo vi horarios. uno que decía, o sea, era un cartel que era un McDonald's en un lugar en la punta de la verga en Estados Unidos, que decía que pagaban $21 hora. Mano, ¿vos sabes lo que Es un poco de plata. A mi primo le estaban pagando $18 la hora ¡Pues madre! y él se metió. Más del salario mínimo. Fue por una publicidad que decía Sí, algo sí. así como que si trabajas 6 meses con nosotros te regalamos el iPhone. Un iPhone Pero Pro 2. ponete a Huevón, pensar y de que... verdad, el hombre trabajó los 6 meses. Y Lo único es que le hicieron trabajar como 4 más y se lo dieron. Ya, O sea, le mamaron gallo y se lo dieron, pero se lo dieron. Y fue como que, ¿qué? Es bien, ¿no? qué raro. Mano, de verdad los gringos tienen una forma de aplicar el capitalismo. muy Mano, extraña, ponete, weón. pues Pues yo yo creo estoy que pensando está que están dando pasando, como está plata. pasando lo mismo que pasó en Venezuela en los 70. Tienen tanta plata que no saben cómo gastarla. No, No. los gringos están en crisis. Están no, en no. crisis. Pues no en Están crisis con como dinero tal, inventado. Pero los gringos, los gringos tienen mucha deuda. O sea, los gringos no están en una situación económica. Los gringos abundante. con quien favorable. tienen deudas. O sea, lo que digo, ellos no están en abundancia como se supone que estaba Venezuela en el momento. Ya Lo que pasa es entiendo. que Venezuela estaba en un punto. De verdad donde- estaba cagada en plata. Ajá, lo único que vos vendes vale muchísimo. O sea, Entonces, en- estás muchísimo en Pero plata. Estados Unidos aplica Porque es que en Estados Unidos perfectamente la regla el de- trabajo es... El trabajo Yo trabajo es- con la deuda. O sea, ellos tienen plata, ellos tienen deudas. Esa mariposa me tiene como azarado y Ginger la casó. Ginger la va a matar, sí. ¿Ya la casó? Sí, ya la cogió. $18 no es nada. Pues a ver, no te vas a hacer ¿Cómo millonario, que 18 pero, dólares una hora no es y nada? pero para un y pues- McDonald's es más del 18 mínimo. dólares. No, la y hora. el hombre siempre le pedían que hicieran turnos extra y el hombre trabajaba 12 horas. O sea, 180, Hace plata. más de hace 180 cuentas. dólares al día. Bueno, por lo menos $200 al día, me parece una barbaridad de plata. En una semana $3,000. Claro, la cuestión ahí En es una semana de que 5 días. la Tú cu- trabajas los 7 días. la cuestión ahí es que trabajas todos los días, y pues tener tanta plata, pero no hacer nada en tus días, no tener tus tiempos libres, pues eso no es vivir, no es como... Pues, parce. Ya Ahí- se nos puso yo- moralista yo- Juanma. Ojalá mano. ganar $1,000 a la semana. Pero, o sea, mentira, no. decímelo, claro. Más de $1,000. No, no, sí, yo entiendo. Es como el Yo dilema. hago gimnasio y yo Sí, no. estoy en un trabajo que me paga mucha plata, pero que literalmente Bueno, no puedo pero es que- asomarme al gimnasio. Es que parece me mierda. sorprendió un poquito tu comentario, Ajá. como si no supieras cómo es el estilo de vida americano. ¿Y cuánto Esa gente tiene 2 y 3 trabajos, weón. Ya, La bueno, gente ¿sí me no entiendes? duerme, la gente no duerme. Y no, es que por eso, al parecer no es por la rumba, es por eso que llaman a la ciudad que no duerme. Esa gente la pasa camellando. Y al parecer no es ninguna huevonada que nos dicen a nosotros los latinos por chimbear. Mi primo, mi tía y mis tíos que están allá, ¿verdad? Esa gente la pasa muriendo todo el día, todos los días. Qué asco. Tienen como 4 horas de sueño diarias. 2, 3 trabajos. En ese caso ya no tengo ganas de ir a Estados Unidos, creo No, que voy a pasar yo a... nunca- A mí nunca me atrae a Estados No, Unidos. yo le dije A mí Juan, me yo atrae nunca quiero- la, a mí yo me no- atrae la verdad. ¿Pero qué te atrae a Estados Unidos? La exactamente? plata. Nueva York y Dice la plata. Jerome. Nueva York y la plata. Ah, madre, dice. Además de que cada vez se van descubriendo nuevos pozos de petróleo que son más fácil de recolectar que los de Venezuela. En Venezuela hay mucho petróleo, pero es muy caro sacarlo. Ah, bueno, claro. sí, ahora sí, ¿no? Más de $500 un arriendo. Ya, madre. el gasto. No, habla, Eso exacto. es claro, es claro. Chivo está hablando de lo del gasto. Es que lo del petróleo, porque claro, Pero yo creo que estresado, Jerome me está. demoró porque ya Sí, ya no, como que no, vamos pues, salidos de tema seguro petróleo. es- Ya estamos criticando el estilo de vida americano, huevón. Sí, ya pero pagamos aquí de ya- Venezuela. Por ejemplo, a mí me gustaría tener un estilo de vida un poco más tranquilo como el canadiense. Que el canadiense, o sea, El suizo, El- como gana, gasta, pero tiene tiempo. el canadiense, el chiste con el canadiense es que las horas extras son opcionales, ¿no?
Entonces vos ves si las hacéis o si no las hacéis. No, Resulta en toda parte se supone que deberían de ser No, opcionales. señor, vos entras a una empresa aquí y te dice, tenés que hacer esta hora, te las pagan, pero vos decís que no las haces y te echan. Ya. Tengo una fuente directa. Mi mamá cuando trabajaba en una empresa antes, la cual no voy a nombrar. Pero seguridad. por ley no está establecido que Pues, pero la ley, ¿quién la sigue? Pregunto, ¿Quién sigue la ley? pregunto. ¿Quién sigue la ley en Colombia? Pues sí, Digo, pregunto. puta, nació en Suiza. Entonces, pues, Literal. o sea, lo que me decía mi mamá, que yo lo que creo que pasa en todas las empresas es que básicamente no es que te obliguen como tal a decirte, no, pues si no viniste echamos, pero yo creo que si vos pero te te sacan la negas mala. a ir a horas extras Sí, 3 sí, veces, sí, ahí obvio, sí te obvio. dicen, chao, papá, usted no nos O sea, ayuda. bueno, el caso es que entonces tenés como esas horas opcionales. Obviamente siempre las hacen los latinos porque somos unos muertos de hambre. Pero tenés tiempo. O sea, aunque hayan muchas horas extras, al parecer hay un límite de horas extras que puedes hacer al día. O sea, no puedes estar hasta las 9 de la noche trabajando. Te dicen, pues, si quieres hacer la hora extra, hazla un sábado que todo el mundo sale a las mediodía. Ajá. Pero no puedes excederte hasta las 6 de la noche. O sea, a las 6 de la noche tenés que estarte despachando porque ahí para allá no te lo va a pagar. Pues sí, ojalá tener un... Porque es que, una claro, vida ese tan estilo de relajada, vida, sí. ese estilo de vida del americano promedio pobre y clase media me parece muy No dicho tanto en de ese clase sentido. media, porque la clase media estadounidense es como... Sí, sí, no, más bien la ya clase, tirando a más bien la rica. clase Clase inmigrante. baja. Ah, la clase ok, baja ya, y ya. inmigrante. Ya, O ya. sea, yo creo que Pero nosotros aquí hablando de clases. yo creo que ser Qué feo son esos de estadounidense, clase baja. yo creo que de pronto eres inmigrante, pero que ya sea como por ahí la cuarta sesión generacional. O sea, tu bisabuelo fue el que llegó a Estados Unidos Ya. y vos es el que disfrutas de los lujos de estar en Estados Unidos, weón. Ya, ya. Porque a tu bisabuelo le tocó como una chanda. Le tocó Y a tu abuelo le 4 tocó el trabajos. triple difícil. Y a tu mamá le tuvo que haber tocado el cuarto. Bueno, ya un poquito más suavecito, pero igualmente difícil como el diablo. Y ya vos disfrutás trabajando en McDonald's ganándote 18 horas al día. Vea la 18 hora. dólares a la hora. Aquí no ganamos 18 dólares al día, güey. Ni al día, ¿Cuánto ganará uno en una El hora dólar en en dólares cuánto está, acá? vámonos entre 1500, ¿no? 3.750. Ay, Imagine, pero ese man investiga el dólar. Y Imagine 18. Inversor. Ay, ya entendí. inversor. Imagine, sí, de 18 dólares no nos lo ganamos acá ni al día, weón. 18 Pero eso dólares. es muy triste. Bueno, no, sí, me parece que sí. No lo gana. Un Acá llega mínimo, 40, no, un 18 mínimo. dólares, póngale que un cuánto. ¿Cuánto es nuestro salario mínimo? ¿Como 300 900. dólares? 900 y punta. Eso deben ser como 300 dólares y pico. ¿no? Pues se supone que con el... No, 200 y punta. 270 y punta. Es que se supone que el auxilio de transporte deja subir el salario mínimo 1.000.000, ¿no? Sí, pero pues, Pues el auxilio lo de vas a transporte al utilizar final- para transportarte, entonces no, como que no, sirve hay cuenta. mucho. Es plata. Bueno, papi. no, hay gente que no lo Antes, utiliza antes para usábamos el transporte. salario mínimo para el transporte también, weón. Antes como hay como 10 años. Papi, ¿vos sabías que en la época de Betty la Fea el salario mínimo estaba por allá en los 158.000 pesos? No, Sí, La señor. luca. eso fue Google- en la época de los 2000. Yo no voy a pelear más con vos, weón, No, porque esta no, pelea no, ya no. la tuvimos. Googlealo y querés, si no, chúpamela. ¿Cuándo tuvimos eso? Chivo está diciendo es que si hacen el cambio da replata, pero en la realidad no. Yo creo que Chivo sigue en el punto de que pues si Sí. ganan No, dólares, gastan en o sea, dólares. sí, nosotros entendemos eso. Sí, por eso expliqué lo de la... Lo del sí, cambio. Sí, lo de las generaciones. O sea, tu cuarta generación es que ya ves más como. Al Ya. primero le toca como una chanda. Pobrecito el abuelo italiano que llegó en 1890 a Estados Unidos. A hacer mafia. ¡Qué grande! A vender alcohol. ¡Ay, qué Hombre, grande! alcohol de contrabando. Qué rico. ganas de transportar alcohol ilegal. Ah, mira, ¿qué es? No, lancemos a la Ya política. no, ya Estos no. clips Ya nos, está buen estos clips negocio. no joden. Ya no, mentiras. No, Ponga todavía- a vender caucano ilegal para ver cómo no le da de bien. Conozco un sitio en... Hecho en casa. Conozco un sitio acá en nuestro querido poblado Jamundí que ya Venden hace eso de alcohol forma ilegal. legal. ¿Qué? Ya lo hace, o sea, vende alcohol ilegal de forma legal. Un sitio bastante concurrido. El que queda al frente La de- F. ¿Cuál es la F? La F. La FM. La F. La F. No. Yo creo que este clip se puede llamar Chabuendo tratando de coger una indirecta a todos los hombres. Puta. Literal. Como Chagua se queda con la primera indirecta como en 3 meses, papi. Estuve A rápido. ver, voy a lanzar una pregunta y pues no la vamos a responder obviamente Ajá. porque eso de pronto nos metemos en problemas. ¿Cuál es la licorera más famosa de aquí a Mundi? Ah, bueno, yo tan estúpido.
Yo no leeré el comentario. No es esa. Guiño, guiño. En fin. Mentira, no es de acá, Mundi. Yo estaba dando un ejemplo de una licorera en Medellín. Que Claro, curiosamente... claro. Porque curiosamente tiene un logo verde. ¿Vos qué opinas del Super Depor? Papi, ¿vos qué opinas de que hubo una alcaldesa aquí en Jamundí ¿Qué era el Super Depor? que vendió el Depor Jamundí y se lo vendió a Agua Blanca? Bueno, no se lo vendió a Agua Blanca, obviamente, pero lo vendió y ahora se llama Depor Agua Blanca y está como en la C. Mano, la categoría C colombiana no existe. Pues hay primera C, que sí, no es amateur, no es entonces. fútbol, exacto, es amateur, Ah, no es ya. profesional, pero hay torneos de primera C en donde vos ganas plática, mano. Ya. Generalmente con narcos. No, más que todo Copa Telepacífico, cosas así, y narcos también. Están fuertes las acusaciones hoy. Y la fuente, Miami me lo confirmó. Miami me lo confirmó. Todo Todo lo que acabamos de decir es presuntamente. Presu- Nosotros no sabemos una mierda. Y María Fernanda Cabal es una excelente mujer. Es una excelente candidata a la Que presidencia. si nos quiere patrocinar, bienvenida sea esa platica. Si me va a patrocinar, yo soy capaz de decir Dentro que de soy cinco, joven calvo en dentro de cualquier 5 parte. días. Yo salgo en unos videos, yo soy joven. Yo vivo en calvo porque me están pagando una mano de plata. Soy joven Si es necesario aquí para mal que sea. Soy joven cabal porque pienso que las armas deberían estar desbloqueadas. No tengo plata para comprarme Mano, una ¿podemos ni la hablar sé de usar, eso? pero las armas deberían estar ¿Qué legalizadas. opinas vos de la legalidad de las armas? Dale. De la legalización de las armas o de la propuesta como tal de la legalización de las armas. A mí, perdón, ya volvemos a la pregunta. Bueno, entonces. Puntos Haceme- a favor y puntos O sea, en no, contra. pero hacer la pregunta otra vez porque le pregunta. interrumpió, ajá. Hacer la pregunta de nuevo. ¿Qué opinan ustedes de la legalización de las armas? De la Voy a- propuesta de legalización de armas. voy uno. Va Vale, uno. va uno. Voy dos. Entonces, mi pensamiento sobre la legalización de las armas. Hmm. Debería llevar un trabajo muy fuerte antes de tan siquiera pensar en legalizar las armas. Tanto de salud mental, como de idiosincrasia, Sí. como de crianza familiar. ¿Puedo explicar qué es idiosincrasia? O sea, creo que aquí sabemos qué es El idiosincrasia, pero hay el gente que no. conjunto cultural de valor y conocimiento Mira que yo no sabía, gracias. Idiosincrasia es como y político. O sea, casi todo tu conocimiento global. Exacto, una estructura de conocimiento. Ok. Sí, como tenés tu imaginario, básicamente. Epa. Ok, Entonces, por ejemplo, ¿cómo le vamos a dar armas legales? O sea, tener armas legales es decir, sí, muchachos, hagamos, ¿cómo es que se llama lo que hacemos con el trago ilegal? No, Es nosotros, que no, acá- nosotros no compramos trago ilegal. Lo que acabamos de hablar, hacer contrabando de armas. Sí. ¿Para qué? Para que la gente del común sea un poquito más accesible comprar un arma, tal vez de muy mala calidad, Ajá. y se empiecen a matar aquí, weón. Es que. Ya no O sea, me la matan. gente, yo Vos digo que la gente, miras cuando. yo soy bastante buenísimo en ese sentido, y es que yo digo que la gente no tiene el capital cultural y los pies suficientemente en la tierra para aportar un fierro. Ese sin man querer- sí toda la sin vida ha querer- dicho sin eso. querer pelar a cualquiera que esté en la calle porque lo miró feo, weón. Y lo he visto aquí en Jamundí con armas ilegales. Entonces yo digo, no a ese tipo de propuestas. Aquí hay 2 puntos, ahora que va mi turno. Primero, lo que dice Chivo me parece muy válido. Ya de por sí hay una facilidad con las armas en Colombia, tanto de mercado ilegal como de mercado legal. O sea, hay mucha gente que tiene armas. Sí. Entonces eso es un punto problemático. Pero es que nosotros decimos que, Sí, uno, no, va, creo que uno va a una discoteca y el mío en la discoteca es que te pongas a pelear con un man y te salga una pistola y paila. Pero no peleo. El punto es el porte legal de armas. No, claro, ahí lo que dice Cabal No, es como tanto hacer un... O sea, es- yo me supongo que ella, ella quiere se portar su plantea... fierrito. Es el porte, Ella es se el porte. plantea hacer una idea similar a la de Estados Unidos, que es básicamente como un mercado de armas, pero que, o sea, el arma es como comprar una Play. O sea, Sí. vos le regalás a tu hijo una Play o una MP. MP15 para que el niño O juegue sea, en el patio. vamos en cuanto a aporte legal de armas y accesibilidad a compra legal de arma también. Entonces, ahora, yo voy a mi punto, y lo voy a poner con ejemplo porque refuerzo el punto de Chavo. Sí. Ese me parece el punto más importante. Importantísimo. Yo justo estoy haciendo una investigación ahora mismo para un trabajo de sociología sobre la normalización de la violencia en Colombia. Siento que en Colombia, esta es mi opinión personal, porque pues alguien puede tener una opinión diferente, la violencia está muy normalizada. O sea, nosotros entendemos la violencia como un ejercicio, un ejercicio más natural que como en otros países lo entienden. Y entonces yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo recuerdo que estaba un día atendiendo el negocio
había una persona que estaba afuera, había peleado con uno de los vecinos de al lado del negocio y creo que los vecinos de al lado del negocio son venezolanos. Entonces el señor sale enojado porque se había peleado con ellos, había tenido un malentendido con los vecinos venezolanos, ya verán por qué digo, resalto que son venezolanos. Sí, sí. Y entonces el señor sale y ahí enfrente del negocio, no necesariamente diciéndome a mí, sino como hablándole al barrio entero, pues porque el barrio es pequeño, gritando ahí en la esquina, empieza a decir, a todos esos malparidos venezolanos deberían matarlos, deberían matar a todos esos hijueputas. Sí, entiendo. ¿Me hago entender? Entonces, en el imaginario del señor, tener una discusión con los venezolanos, o sea, sí, ya soporta que si él tuviera el suficiente poder, él mataría a los venezolanos o como mínimo los sacaría del país, porque él tiene ese problema específico con ellos. ¿A qué voy? Obviamente el señor no creo que en ningún momento de su vida consiga el suficiente poder para hacer un genocidio cultural. Pero lo que sí puede pasar, si por ejemplo María Fernanda Cabal llega, primero que genera un discurso de odio, pero segundo, si María Fernanda Cabal llega a la presidencia y logra mover una legalización de armas, lo que sí puede pasar es que el señor en un momento tenga una de esas armas baratas que vos decís, se empute con los venezolanos y mate a un venezolano. Pero creo que esta propuesta de la legalización de las armas y la fácil accesibilidad a ellas también está acompañada con una propuesta de endurecer endurecer las penas de estadía en la cárcel y todas estas, precisamente creo yo que piensan ellos para evitar este cierto tipo de problema. Ahora les pregunto, ¿qué opinan ustedes de eso? Yo opino que María Fernanda Cabal es una señora fascista y autoritaria. Es una señora de derecha. No, hay derecha que no es ni fascista ni autoritaria, hay derecha que es súper liberal. No, ella sí es derecha, sino que hay derecha que es liberal, hay otra derecha que es conservadora. Cuando hablamos del espectro socioeconómico, ya que aquí está autoritario, aquí está derecha, ella está como aquí. Ella es eso que te he dicho mucho, de que siento que en los liberales se esconde mucho facho mal parqueado. Sino que creo que... Entonces ella dice, no, como yo soy una libertaria económica, yo soy liberal, pero ella no es liberal, ella está en contra de los homosexuales, ella está en contra de la legalización del aborto, ella no es nada de lo que se dice hasta negrera ese hijo de puta. Ella es racista. Debe ser. La señora, la cuestión es que yo digo lo de autoritaria porque esta idea se complementa con lo de las armas en un estado en el que vos tenés un gobierno, de hecho, o sea, un estado que controla aumentar la seguridad pública, la militarización. Eso, controla fuertemente a su población. Entonces, básicamente es una especie de modelo dictatorial, pues porque las dictaduras son en sí modelos autoritarios. O sea, un modelo autoritario no es un tipo de gobierno, sino una forma de hacer pues política, de gobernar. Bueno, okay, sigo en un tipo de gobierno, ¿ya? El modelo autoritario. Y lo que yo creo es que ya es una señora autoritaria, porque claro, vos decís primero, o sea, ya es una señora autoritaria y libertaria. Es como el punto, porque lo de libertario está como, no, legalización de armas para todo el mundo, de puta. Pero entonces ahora lo autoritario está como, bueno, pero el que me mueva un dedo y la cague después, 30 años en la cárcel. Bueno, no es tanto un meme, es mientras no sea amigo mío, yo. Esa frase que dice Bender en un episodio de Futurama, que es, venimos a inculcarle nuestros ideales pacifistas. A la fuerza. Ya, muy bueno. Ajá. Entonces, está en ese plan. Sí, entonces el punto al que yo digo es que eso sería muy pendejo y siento que no tiene nada que ver con los problemas intrínsecos que tendría legalizar las armas. Ya. A mí legalizar las armas me parece, o sea, y lo voy a decir aquí con las palabras, sinceramente estúpido. Papi, ¿yo por qué te quiero tanto, huevón? En los países donde han legalizado armas, y yo sé que siempre pone el ejemplo de Estados Unidos, pero es que es el mejor ejemplo, demuestra cómo se degrada el capital cultural y social en un sentido donde las armas están legalizadas. Ya. Y yo creo que el mayor peligro es ese, o sea, porque, por ejemplo, los libertarios salen mucho con este cuento. No, si vos tenés un cuchillo, vos con el cuchillo puedes cortar carne o matar a alguien. O sea, la culpa es de la persona, no de la herramienta. Pero que es un pensamiento muy autoritario porque es la idea de que la naturaleza humana conlleva algo malvado y vos tenés que controlarla por medio del Estado. Eso es algo que dijo, no sé, uno de esos filósofos nazis. Mentiras, que un filósofo del siglo XVI, pero bueno, el de Leviatán, no me acuerdo cómo se llama, ese marica lo dijo. Entonces, la cuestión es... ese si vos, no, mentira. No, si vos tenés la excusa del cuchillo no tiene sentido porque es que decime, ¿para qué se inventan las armas? Las armas sí tienen un objetivo claro. Exacto. Las armas son para hacer daño. Y a veces dicen, no, pues se puede cazar animales, pero vos qué haces con la arma, estás haciéndole daño al animal. ¿Te vas a proteger con ellos? No.
Las Pues mira armas que no pa' eso. antes de como de terminar ese tema, porque siento que ya está a punto de terminar, Ajá. quiero dejar el punto de la salud mental. ¿Por qué dije el reforzamiento de la salud Es mental? que yo Es iba a que- ese punto. Es que resulta que... Es más, falta que diga Cuenca su parte. Sí, Lo sí. dije, No, creo que yo les pregunté precisamente porque no tenía un punto claro. Creo que tienen bastante razón en su punto. Lo iba a contrastar con la idea esta de la legalización de ciertas drogas también, que creo que se podría regular en cierta medida el uso ilegal de armas, pero pues es un pro muy pequeño Alguien bien comparado. huelido con un fierro. Es que eso te iba a decir, es un pro muy pequeño para la cantidad de contras que hay, entonces estaría en desacuerdo. Pues que con- yo estoy en ese trip que les dije el que día que ustedes estaban un poquito más en contra de que yo siento que ni siquiera la legalización de las drogas acá en Colombia ahora mismo debería hacerse de una forma tan abrupta. O sea, eso debe llevar un proceso porque lo mismo de la Es que, como te digo, debe ser bien estudiado, no es una propuesta que Sino lanza que lo de por- las Por ejemplo, drogas- algo que me encantó, lo de las drogas me parece estudio de lógico. drogas, weón, Mm. fue el de la marihuana. Ah, yo Resulta te dije que- que hablaras de eso. Resulta que Petro por allá en el 2016, creo que fue eso. Siempre No, mentira, el más acasito porque fue cuando él estuvo en la presidencia, la alcaldía de Bogotá. Ajá. El hombre lo que hizo fue que redujo los índices de consumidores de bazuco como un 30-40%. Eso es una bestialidad de porcentaje. Claro, claro. ¿Qué hizo el hombre? Hacer bazuco es... No, mano, No. ese man, sino Durísimo. que algunos se morían, ese es el problema. Obvio. Entonces se inflaban los números con las personas que morían. Pero igualmente... sigue siendo Política, mucho. política, muchachos, sí. Y resulta, Gajes que, de la y política. resulta que la forma de que él estaba haciendo, él tenía como unos trabajadores interdisciplinares sobre rehabilitación psicosocial, y lo que hacía el hombre era que autorizó el uso de marihuana para tratar, o sea, para que esos trabajadores portaran esa marihuana para tratar a los consumidores de bazuco. Y entonces- eso tiene un nombre, ¿dónde me lo dijiste una vez? ¿Cómo se llama? Lo de superar una droga a través de la marihuana. Yo no me acuerdo, la Sobre verdad, la es que otra yo droga. hablo tanta monda que así Una no vez me me lo acuerdo. dijo, pero no lo recuerdo. Tendría lógica. Creo que es una técnica que se suele utilizar bastante con drogas bastante fuertes. Que es la misma estrategia de marketing que usan las empresas de los cigarros para ahora vender los vapos, que es que dicen, Ah, no, claro, la gente Te puede salir ayuda a del superar cigarrillo el- con el vapor, pero realmente lo que hacen es meter más gente en el cigarrillo porque entran con el vapor. Sí. No Entonces- salen del vapor. Entonces lo que hacía él era que, por ejemplo, cuando empezaba con este tema de la heroína, cuando trataba a la gente de heroína, Ajá. dio accesibilidad a la metadona. Claro, la metadona es la que saca la gente. Y de la después marihuana. Y después de la marihuana con con niveles exorbitantes de THC, heroína. Ajá. la fue reduciendo a CBD. Y ya el CBD es comerse un chicle y no pago nada aquí, mami. Ya. Papi. Unas papitas. Y de verdad, Igual ya ellos en la marihuana ya no tendrían muchos problemas, pues porque No, acá pero en Colombia sí, es relativamente legal fumar marihuana. Igualmente, el hombre Pa' vos. lo que quería era llegar hasta el final de la Te situación. escucha Ah, el ya, policía ya. de la cuadra, te mata. Sí, entonces, Tengo un mamerto en mi cuadra, muchachos. realmente a mí, yo quedé fascinado cuando leí el estudio. No, pues sí, No, suena muy bien y Fue es... contundente y me encantó que hubo un seguimiento Ese es el constante. punto, después, mano. después de la rehabilitación, se les ayudó a conseguir trabajo. O sea, a ver, generalicemos. Aunque lo otro es que creo que Podríamos ese tipo concluir de que la idea propuesta de- también es bastante como populista, ¿no? Podríamos Propuestas concluir que que la idea lanzan de- por lanzarse sin un estudio previo. O sea, pero podríamos concluir que la idea de las armas nos parece estúpida a los tres. Sí, Al menos sí, a mí me sí. parece estúpida. Desde todos los ámbitos, porque desde el lado de salud mental, vos vas a analizar a la gente que genera masacres en Estados Unidos, papi, generalmente son psicópatas y sociópatas. ¿Y cuál es el problema en Estados Unidos? Papi, que cualquier cosa en la salud, así tengas su EPS, por así decirlo, que ya no se llama así, Ajá. tenés que pagar una póliza. Y me dijo mi primo que las pólizas de O salud sea, mental cuestan no de la cara. la salud es privada en Estados Unidos. Completamente privada. O sea, weón, no te mandan una ambulancia y no tenés los $200 que cuesta la ambulancia. No, y el otro No, sí, es verdad. Y yo vivo emputado con el sistema médico de Estados Unidos, weón. Me mantengo aburrido. O sea, yo veo eso y maldigo el día que nació. Azarao. Maldito Maldito el día que nació Lincoln. Trump. Maldito Lincoln. Ay. Soy inglés, tiene un sistema hasta bonito. No, me y- hubieran dejado Y lo sanamente que nada. yo creo, pues ya con lo de las drogas, sí es como lo que dijimos ahora. Yo creo que cuando uno va a hacer esas soluciones estatistas, lo que hay que hacer es seguimiento. Trabajar. sino que es muy un costoso. estudio, hacerlo un bien. estudio, Claro, es costoso, pero hay que Entonces- hacerlo bien. Bueno, no me entiendes, sino que iba a decir que por el tema de ser costoso y ser Tan duradero.
tanto Y lo nada, malo, o sea, por ejemplo, da ¿sabes? mucho para que la gente tuerce y empiece a robar la plata. Y no, y sabes que es, por ejemplo, lo malo con esa otro. medida de Petro, que esa medida de Petro no es popular. Y ahí fue donde Petro O sea, sacó yo sí casita. creo que hay mucha gente, que diría, no, ¿y yo por qué voy a pagarle la rehabilitación a un drogadicto? Así, de esta forma que lo estoy diciendo. Es Pues, que, mano, o sea, es que- ese es principalmente el problema. Y con ese tipo de realmente, propuestas. bueno, a mí me parece que Pero es podría una ser una propuesta falsa social dicotomía. enorme. Que podría ser una falsa dicotomía, pero que igualmente a mí me parece que es el mejor ejemplo que he escuchado en mi vida, que lo escuché con el tema del aborto, que dice, y es porque yo le tengo que pagar el aborto. tratamiento de cáncer de pulmón a alguien que fue fumador toda su vida. Claro, es un concepto ¿Sí me válido. entendés? Entonces, a mí eso me parece espectacular para explicar por qué tendríamos que pagar también el aborto. Ya nos meteríamos en O sea, temas menos Pero morales. eso, sí, es que eso ya es un punto como de qué tan individualista sos. Nos porque cuando meteríamos, vos- uy, Benny, yo creo que nos encerramos mucho hablando y ignoramos mucho a la gente, perdón. No, ese pues comentario lo fue el dio último Chihuahua año. Algo de la bastante marica rato. en Colombia tener un arma legal es muy fácil. Ah, no, sí, Sí, fue lo rato. rato, Ya nadie ya. nos está viendo. ¿Qué? Se aburrió Chivito. En fin, pues yo creo que por acá, ¿no? ¿Qué? Yo creo que por acá. Digo que Lo pitos dejamos toca. ahí. Tengo que pitos toca. Espera, que eso que pitos tocan. Baila. F. Bueno, gracias al espectador de Twitch, te queremos. Yo creo que es un bot de Twitch.